Señor propició las circunstancias para que pudiéramos estar aquí, porque hay cosas que Él quiere enseñarnos a cada día y en ocasiones mediante estos cultos en sus diferentes secciones que lo componen, uno de ellos es precisamente este tiempo que estamos iniciando, que es el consejo de la palabra de Dios. Son tiempos en donde de una manera más especial el Señor quiere enseñarnos cosas, o por qué no decirlo también, quiere recordarnos cosas que aunque nosotros ya las sabemos, pero que sabe que muchas veces se necesita que nos la estén recordando, que nos la estén repitiendo, y eso pues nos va a ayudar en nuestra carrera hacia la eternidad a servirle mejor al Señor. Gloria a Dios, y que esa siempre sea pues una de las principales metas en la vida. De todas las metas que podamos nosotros tener, esa debe ser la número uno, siempre, siempre. Y de ahí en fuera ya el Señor va a ir seleccionando cuáles son aquellas que sí van a ayudarnos para ese propósito, cuáles serán aquellas que van a estorbarnos, y Él se va a ir encargando de ir haciendo una depuración. Pero necesitamos nosotros actuar con sinceridad, mis hermanos. Y vamos a continuar entonces con la palabra de Dios. Les recuerdo, mis hermanos, entre otras cosas, que hay que seguir orando por Calixto Jerónimo, el varón que nuestro hermano Samuel y nuestra hermana Areli han expuesto aquí. Ya fue desconectado, nos comunicaba nuestro hermano, ya pues dentro de lo que cabe, dentro de esa precaria situación en que aún todavía se encuentra, pero ya va mejorando la situación, y hay que seguirle pidiendo al Señor. Él es el que tiene la última palabra, gloria a Dios. Y pues ya los médicos dijeron, ya no podemos hacer más. Bueno, tienen razón, son seres humanos, y pues dentro de lo que vamos a ver nosotros ahorita en la palabra de Dios, o en la siguiente predicación, vamos a ver que va a ser una de las limitantes del ser humano, una de ellas, en el ramo de la ciencia médica, que tienen un punto hasta donde ellos ya no pueden pasar más allá. Y pues sí, el Señor sí puede siempre, gloria a Dios. Otra de las cosas que quiero recordarles, no está por demás, es que el domingo vamos a suspender el culto, salvo que yo les quería comunicar otra cosa, pero hoy me recordaron mis nietecitas que tenemos que estar allá por ellas el domingo, y que esta semana pues está haciendo la más larga de todas. Y hermanos, oren por nosotros para que el Señor nos proteja, que vayamos y vengamos con bien. Gloria a Dios. Ahora los invito para que se pongan de pie, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Amén. Hebreos capítulo 4. Versículos 12 y 13. Como es habitual, yo los voy a leer en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. De entrada, debo decir que esta es una de las citas bíblicas que los que ya tenemos más tiempo en el camino de Dios, pues solemos sabernosla de memoria. Entre otras, esta es una de ellas. De mi parte, yo pues desde hace bastante tiempo que me sé este versículo 12 de memoria, gloria a Dios, pero debo decirles que
a la luz de lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores, desde el mismo capítulo 3, versículo 7, he llegado a estas alturas de mi vida a entenderla mejor, a verla con un enfoque mucho más amplio. Gloria a Dios. Y obviamente verla con una íntima relación de lo que el autor de Hebreos ha venido diciendo. Él nos ha venido, hermanos, diciendo sobre el suceso que ocurrió allá en el desierto, en el peregrinar de Israel, de Egipto hacia Canaán. Cómo ellos, en ese peregrinar, iban conscientes de la voz de Dios. Iban ellos informados de lo que Dios les había instruido para que pudieran entrar en la tierra de Canaán. Les dio una recomendación muy importante: si oyereis la voz de Jehová tu Dios, dice, tus días se alargarán sobre la faz de la tierra y Él te pondrá sobre tus enemigos. Y nosotros podemos ver allá en el capítulo 28 de Deuteronomio una serie de bendiciones que el Señor les prometió, pero también les hizo ver una serie de maldiciones. O sea, lo opuesto a escuchar la voz de Dios y hacerla a un lado, no darle la debida importancia. Entonces, ese ha sido el principal énfasis de lo que el autor ha venido hablándonos, y obviamente todo eso está relacionado con el reposo que Dios siempre ha tenido en mente de darle a su pueblo. Y ahora que el autor ya ha dejado atrás el tema del reposo de Dios, el tema del reposo que Dios tiene determinado para darle a su pueblo en su máxima dimensión, no reposos temporales limitados, sino el reposo que Él mismo disfruta. Ahora dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como diciendo, les he venido yo hablando de sucesos que sucedieron hace varios siglos. ¿Sí? Y hace varios siglos, desde aquel tiempo de antaño, Dios dejó escuchar su voz, o hablando en estos términos del versículo 12, Dios dejó escuchar su palabra. Y cuando la dejó escuchar, esa palabra tuvo estas características que se están mencionando: una palabra viva y una palabra eficaz. Ahorita vamos a ver con detenimiento estos dos significados, estos dos términos que el autor está mencionando aquí. Dice, la misma vigencia, el mismo vigor, la misma contundencia que la palabra que Dios habló en aquel entonces a su pueblo Israel, dice, fue la misma eficacia que tuvo en los días de David, fue la misma eficacia que tuvo en los días en que esta epístola fue escrita, y hoy podemos decir nosotros, es la misma eficacia que sigue teniendo en este siglo XXI. Y como prueba irrefutable, contundente,
pues están nuestros mismos testimonios, mis hermanos. Porque no hay capacidad humana que hubiera podido cambiar al hermano Cayetano en aquel desenfreno en que vivía. No. Le hicieron el esfuerzo los alcohólicos anónimos y se agradece y se valora, pero no pudieron. Y el autor de Hebreos nos está diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver primeramente esta expresión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Se las dijo primeramente a aquellos hermanos judíos del primer siglo, que le habían escuchado, que ya habían leído estas prevenciones, estas exhortaciones y estas promesas del reposo de Dios, siempre poniendo como punto de comparación o de contraste el peregrinar de Israel por el desierto. Dice, la palabra de Dios fue viva en aquel entonces. Viva tanto para los que la obedecieron como para los que no la obedecieron. Pero yo quisiera mencionar de una manera más específica por qué menciona o dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva. Primeramente quiero ubicarme en esta expresión, en este término, es viva, hermanos. Entre otras cosas, ha habido a través de la historia seres humanos muy sobresalientes respecto a los que los rodearon. Ha habido, si podemos usar esta palabra en su debida ubicación, genios humanos que han compuesto libros, que han escrito libros que han alcanzado fama a nivel mundial. Uno de ellos es ese famoso libro de la teoría de la evolución, que fue escrito por aquel gran estudioso Carlos Darwin. No recuerdo su nacionalidad, pero ese libro en su tiempo causó una grande revolución en la sociedad de aquel entonces. Y muchos llegaron a pensar que la creación no había sido obra de Dios, sino que fue producto de la evolución. Y entre otras cosas, ese señor afirmó que la vida se originó en el mar. Ahí fueron donde se dieron los primeros seres vivos más sencillos en cuanto a su formación, unicelulares llamados. Y después fueron desarrollándose poco a poco hasta cuyos organismos se hicieron más complejos y con el tiempo salieron del agua y empezaron a poblar la tierra. Y ahí es donde afirma esa teoría que nosotros venimos del chango, del mono. Nada más que anda por ahí un eslabón perdido que no sabe dónde se quedaría, que nos conecte realmente con ese ser vivo. Pero, hermanos, tuvo su auge, tuvo su fama, tuvo su aceptación, pero en estas épocas ese libro prácticamente está ya olvidado. Recuerdo que cuando aquel dictador alemán, más bien de nacionalidad austriaca, Adolf Hitler, provocó la Segunda Guerra Mundial, él afirmó que el reinado de los alemanes, de la nación aria, iba a durar 1000 años. ¿Sí? Y no duró, si acaso,
6 años, 5 años, desde que inició la Segunda Guerra Mundial. Se acabó todo, terminó en ruinas. Ese hombre se suicidó porque no tuvo el valor de asimilar la realidad, de ser apresado por sus enemigos, porque sabían que pues le esperaba la pena capital. Pero no era tanto eso lo que a él le preocupaba. Lo que realmente le preocupaba era la vergüenza y la deshonra que iba a pasar antes, habiendo dicho que su reinado iba a durar 1000 años. Y si acaso se acabó. A duras penas duró 5 años nada más. ¿Por qué todo esto? Porque ha sido palabra que no ha estado investida de esta virtud de la cual está investida la palabra que sale de la boca de Dios, que es palabra viva y es palabra eficaz. Viva, nosotros podemos decir, porque tiene vigencia y tiene permanencia contundente desde la eternidad y hasta la eternidad. Simple y sencillamente, los que aceptamos por fe la palabra de Dios, cuando empezamos a leer la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, empezamos nosotros a constatar esto precisamente. Cuando el Señor dijo: sea la luz, palabra viva. Fue la luz. Sepárense la luz de las tinieblas. Fue una palabra viva, porque hubo esa separación. Y así sucesivamente, en su debido orden, esa palabra viva fue dejándose sentir y la creación fue formándose, fue apareciendo, fue quedando completa poco a poco en los pasos en que Dios así lo determinó, hasta que concluyó con la formación del hombre y de la mujer del polvo de la tierra. Aunque Eva también, aunque fue formada de una costilla de Adán, vino del polvo de la tierra, porque Adán vino del polvo. Entonces, era polvo. Y Eva pues fue formada también del polvo. Finalmente, esa es la conclusión a que se tiene que llegar. Y esa palabra ha tenido esa vigencia y esa permanencia, porque así como Dios diseñó cada ser vivo, cada organismo, cada forma de reproducción, cada manera o lugar de habitar de cada ser vivo, hay algunos que viven siempre dentro de la tierra, ¿sí? Que si salen a la superficie se mueren. Hay otros que viven siempre dentro del agua, si salen fuera del agua se mueren. Hay otros, o habemos otros que vivimos ni en el agua ni dentro de la tierra, vivimos sobre la superficie. Hay otros diseñados que Dios hizo que tienen que estar viviendo allá en los polos, allá donde siempre hay hielo, donde hay temperaturas, en donde el ser humano no pudiera resistir, yo pienso, ni unos 10 minutos vivo. Hay otros organismos que Dios diseñó para que vivan en donde están las zonas calurosas. Y así, mis hermanos, cada uno de esos organismos permanece en ese estado en que Dios los diseñó. Su manera de reproducción, su manera de desarrollarse, de multiplicarse, de alimentarse, continúan y continuarán hasta que este mundo termine. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios tiene vigencia permanente en todo tiempo. Pero hay algo que, si no es de igual importancia que esto que yo estoy mencionando, es todavía un poquito más importante, dicho esto con todo respeto y con toda reverencia a la palabra de Dios. Dijo que la palabra de Dios es viva porque tiene vigencia y permanencia en todo tiempo, desde tiempos inmemorables para nosotros, desde que el Señor formó a los ángeles, a los seres espirituales, fue palabra viva. Desde que Dios les estableció reglas a los ángeles, también indudablemente fue palabra viva, que surtió un efecto. Pero también, en el lenguaje de nuestro autor anónimo, pienso que lo que el Señor atribuye a esta característica de que es palabra viva, es porque da vida a todos los que la reciben con fe. Da vida a todos los que abrazan el Evangelio y aceptan al Señor Jesucristo como único Salvador. Da vida y da salud a todos los que no la rechazan. Creo que este énfasis es más acertado todavía, sin darle o demeritar importancia a lo anterior que yo he dicho. Porque el Señor Jesucristo, no hace mucho que miramos esta cita aquí en San Juan capítulo 5, que es aplicable a esto que estamos hablando. San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 5. Versículo 25 solamente, mis hermanos. Vamos a leer el 24 también. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y todo aquel, dice el Señor Jesucristo, que la oye, pero no como oír llover, sino que la escucha y la recibe con fe, dice, vivirán. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Transmite vida, transmite sanidad, transmite salud a todo aquel que la recibe con fe, con reverencia, con temor. Sí. Entonces, mis hermanos, esta palabra, en virtud de esta virtud, vaya la redundancia, que tiene, que es la única que tiene este atributo de ser permanente en todo tiempo, en todo lugar, y que tiene esa virtud de transmitir vida, no tanto vida física, sino la vida espiritual, que es mucho más importante para el ser humano y ante Dios. Es delicado entonces escucharla y no atenderla. Es muy grave esto. Es grave
en todas las áreas de la humanidad. Pero más grave es todavía en el pueblo que dice ser pueblo de Dios. En otras palabras, lo que mencionaba algo de esto nuestro hermano Samuel, en todo aquel que profesa ser cristiano o cristiana y que lleva una vida que pone muy en tela de duda que realmente lo sea. Es más grave todavía haberla escuchado, haberla entendido, muchas veces haberla vivido, haber experimentado esas mieles con el Señor y haberle dado la espalda. Es delicado, gloria a Dios, porque es palabra que va a regir. Es palabra que un día va a dejar sentir las consecuencias, tanto de haberla atendido como de haberla desatendido. Pero creo que esto ya, mis hermanos, entraría en el segundo término de que es palabra viva, y como enseguida de viva tiene una Y, esta quiere decir que el siguiente término tiene un significado un tanto diferente a este. Entonces, es viva y es, dice el autor ahora, es eficaz también. Si nosotros, mis hermanos, ahorita vamos a ver en el tono bíblico por qué es eficaz la palabra de Dios. Pero antes quiero que nos demos una idea en cuanto al uso que se le da a esa palabra en el nivel humano terrenal. Muchas veces, yo creo que todos hemos tenido esta no grata experiencia de pasar por diversas enfermedades. De mi parte, mis hermanos, yo me he tirado a la cama con dolores en todo el cuerpo. Allá, me acuerdo una vez en la ciudad de Guamuchil, donde vivíamos, allá en la orilla de la ciudad, que me agarraron unos resfriados fuertes, y era tiempo de calor, unos resfriados y unos dolorazos de huesos, que no podía yo estar acostado siquiera sin que no me estuviera doliendo todo el cuerpo. Pero sentía unos resfriados, y yo me recuerdo salí, hice un tendido en el sol, y aún estando bajo ese fuerte sol, de todas maneras sentía frío yo. Y mi esposa de allá, de la sombrita, pues nomás me miraba cómo estaba. Bueno, dije yo, aquí no me voy a mejorar. Lo que hice, me levanté como pude, y fui al médico que teníamos asignado en el ISSSTE, ahí en la ciudad de Guamuchil, y ya fui con ese malestar tan fuerte, y yo pienso que el médico cuando me vio se dio cuenta de eso, y en cuanto me vio, me dijo, usted trae el guamazo, me dijo. Así le decían a una enfermedad que en aquel entonces parece ser que era el dengue, así se llamaba. Y pues él ya había tratado bastante esos problemas de salud. Rápido, escribió una receta. Vaya, por esta medicina, tómesela así, y se va a componer. Hermanos, lo hice así. Yo recuerdo después de que me tomé la primera dosis de medicina, porque ni siquiera me esperé a llegar a la casa, si mal no recuerdo. Creo que ahí mismo en la farmacia me eché las primeras pastillas, y para cuando yo llegué a la casa de regreso ya me sentía muy diferente. Ya no sentía aquellos resfriados ni aquellos dolores. Entonces, eso es algo eficaz. Eso es una medicina o un medicamento eficaz. Y todos hemos tenido esta experiencia. Entonces, pero también hemos tenido la experiencia contraria, pienso yo. Yo lo he tenido, que no ha sido eficaz el medicamento o el medio aplicado, y hemos sufrido la consecuencia. Pero estamos aquí, ahora sí,
con este simple y sencillo ejemplo que yo he dado, vamos a tratar de ver el por qué la palabra de Dios es eficaz. Yo sé que por fe todos sabemos que es eficaz, pero yo quiero que nos adentremos un poquito más en esto. Y de entrada, lo que el autor de Hebreos está diciendo, que es eficaz porque cumple puntual, cumple poderosamente los propósitos de Dios. Les ha venido diciendo a los hermanos judíos del primer siglo cómo Dios trató con Israel, cómo Dios les había fijado las reglas a seguir, cómo Dios compensó a aquellos que atendieron su palabra, cómo Dios recompensó en el sentido opuesto a aquellos que no la atendieron. En otras palabras, la palabra de Dios fue eficaz en el tiempo antiguo, cuando los israelitas cruzaron el desierto. Aquellos que la atendieron pudieron entrar a la tierra prometida, pudieron sentir la aprobación de Dios, la bendición de Dios. Pero aquellos que no la atendieron, que fueron incrédulos, ellos pudieron experimentar en sus vidas esa horrenda consecuencia, la descalificación de entrar en la tierra prometida. Sufrí la consecuencia de vagar errantes 40 años por el desierto, siendo testigos, podemos usar esta expresión, día a día, de cómo sus hermanos iban muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios dijo: les voy a imponer como castigo a aquellos que no creyeron, aquellos que se rebelaron, aquellos que ya me han tentado de 10 veces para arriba y que tienen de 20 años o más. Dice, no van a entrar. Dice, en este desierto van a quedar postrados. Les voy a imponer de castigo 1 año por cada día de los que estuvieron yendo a reconocer la tierra. Fueron 40 días, 40 años van a andar vagando. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue una palabra eficaz. ¿Por qué? Porque tuvo su debido cumplimiento. Ahí está. Ahora el autor de Hebreos les está diciendo, esa misma eficacia que tuvo con el pueblo de Israel en el desierto, esa misma eficacia está teniendo. La tuvo en los tiempos de David cuando escribió el Salmo 95 y la está teniendo en este tiempo. Es eficaz, ya sea porque el hombre la atienda o ya sea porque el hombre la desatienda. De todas maneras no deja de ser palabra eficaz. ¿Por qué? Porque cumple cabal y contundentemente los propósitos de Dios. Para aquellos que la abrazan, para aquellos que la obedecen, es eficaz porque cumple los propósitos de salud, de salvación. Y para aquellos que no la obedecen, que no la tienen, cumple los propósitos de juicio, de maldición y de condenación. De manera que obra los propósitos de Dios en un sentido y en otro, depende de la reacción que el ser humano muestre al escucharla. Gloria a Dios. Hermanos, pienso que el apóstol Pedro algo de esto percibió. Acompáñenme a la primera carta de Pedro o primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos habla de esas prerrogativas únicas y universales
de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Y ya mencionaba que tiene permanencia eterna y eficacia eterna. Ya mencioné también porque cumple los propósitos de Dios así como Dios lo estableció. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24 y 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Después de dar su propio razonamiento que le inspiró el Señor, el apóstol Pedro hace una alusión a una parte del Viejo Testamento que está en Isaías 46, en donde el Señor compara el éxito o la gloria, dice, del hombre con la hierba del campo. En comparación con la eternidad de Dios, dice, la hierba por la mañana nace, durante el día florece y crece, y en la tarde es cortada. Así es la gloria del hombre. Dice, es muy cortita, es muy diminuta, es muy sin sabor, dice. Pero, dice el apóstol Pedro, tanto en sus propias palabras en el versículo 23, dice que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un eco de Hebreos 4:12. Y hace alusión a la profecía de Isaías y termina diciendo en el versículo 25, más en la primera parte del versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, el atributo, que bueno, gloria a Dios, que tiene ese atributo, mis hermanos, que no mengua su eficacia. Tal vez nosotros no hubiéramos sido alcanzados por esa eficacia y esa permanencia de la palabra de Dios si no hubiera llegado a tener esa vida, esa virtud, esa permanencia para el siglo XX, para el siglo XXI, pero todavía la tiene y la seguirá teniendo, gloria a Dios. Isaías capítulo 55. Versículo 10 y versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La contundencia que Dios le atribuye a su palabra aquí, hermano, la compara con una experiencia que el hombre vive una y otra vez. Muy principalmente aquellos que se dedican al cultivo de la tierra, a la agricultura.
ya cuando están por llegar la temporada de lluvias, principalmente en regiones de la sierra por allá, en donde no llegan los sistemas de riego artificial, sino que están supeditados a que si llueve va a haber siembra y como consecuencia va a haber cosecha, y si no llueve va a ser un año de hambre, de escasez, de ruina, de crisis. Y dicen los labriegos por allá en aquellas partes: estamos esperando que caiga la primer lluvia para sembrar la tierra, dice, para que la semilla caiga en tierra húmeda y de esa manera que pueda germinar, que el granito de semilla que pueda reventar y que empiece a salir. Y ya con las lluvias que siguen, pues ya va a empezar a crecer, a desarrollarse. Esta es una experiencia desde tiempos inmemorables, porque en aquellas épocas ancestrales no se conocían lo que eran los sistemas de riego artificiales como hoy se tienen, canales pavimentados, entubados, etcétera. Impulsar el agua a alta presión, inclusive en aquel entonces no, siempre supeditados a las lluvias que caían del cielo. Dice el Señor, así como ustedes ven que cae la lluvia y la nieve, dice, y no es un suceso que no ocasiona un efecto, dice, los cielos, los suelos, las montañas, la superficie de la tierra empieza a cubrirse de verde, empieza a brotar la vegetación. Pero aquí el Señor centra su atención en aquel producto que el hombre cultiva para tener alimento. Puede ser el maíz, puede ser el trigo, puede ser la cebada, puede ser el frijol, etcétera. ¿Cuántos granos hay, hermanos, con los que nos alimentamos? Pues prácticamente casi todos. Dice, eso hace la lluvia y eso hace la nieve. Llega el tiempo en que se maduran estas plantas y llega el tiempo en que recogen todos esos granos, dice, y hay alimento y hay pan. Dice, pues, ¿y qué pasa con esto? Pues simple y sencillamente que da vida a aquellos que se benefician de la lluvia y de la nieve. ¿Ok? Pues es lo mismo, dice, el efecto que va a surtir la palabra que sale de mi boca. Todos aquellos, aunque aquí, mis hermanos, termina diciendo el versículo 11, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aquí debe saltar una pregunta muy importante. ¿Y para qué envió el Señor su palabra? Yo lo mencioné ya hace un momento. Principalmente, pues el Señor envió su palabra para que el hombre se prevenga para después de esta vida. Para que el hombre sepa cómo conducirse cívicamente aún en esta vida terrenal. Para que el hombre se prepare para la partida de este mundo hacia la eternidad. Para que el hombre sepa las buenas nuevas de salvación y sepa que mientras no procede a un arrepentimiento y a una reconciliación con Dios, y que eso solamente es posible mediante el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz, el Señor la envió para dar vida y salvación a todos aquellos que la reciban con fe, a todos aquellos que abracen el Evangelio y que lo vivan. Pero también, dice, el Señor la envió para juicio, para maldición, para condenación a todos aquellos que la rechacen, que no la atiendan, que la hagan a un lado. Podemos nosotros decir en estas dos definiciones
Para eso el Señor envió su palabra. Pero potencialmente el Señor, como Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dijo el apóstol Pedro en una de sus epístolas, el Señor le envió para salvar al ser humano con su palabra. Pero el ser humano va a tener la facultad, o tenemos la facultad de decidir si la recibimos o la rechazamos. Y dependiendo de una de esas dos posturas, es la eficacia que la palabra de Dios va a dejar sentir en cada vida. Por eso es que es viva y eficaz. Jeremías mencionó estas palabras. Vamos al capítulo 23 de Jeremías, mis hermanos. Aquí tenemos adelantito. Y con esto terminamos la predicación, y si el Señor nos concede, vamos a continuar en la próxima con el mismo versículo 12, ya que hay todavía bastante que examinar ahí, considerar. Jeremías 23. Versículo 29 solamente. Dice así, mis hermanos. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ay, hermanos, esta palabra a mí me llega. Yo no voy a decir, le llega a mi hermano Salomón, o a mi esposa, o a cualquiera de los más que están aquí presentes. No, 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 no. A mí. ¿Por qué? Porque yo, hermanos, siendo sincero y siendo honesto, mi corazón, en ocasiones, bueno, hubo un tiempo en que fue de piedra las 24 horas del día, ¿no? Ahora yo doy gracias a Dios porque su palabra es como martillo, tiene vigencia, no dejó de taladrar, de golpear esa piedra día y noche hasta que la quebrantó. Pero después todavía como que quiere hacerse de piedra. Y yo doy gracias a Dios, mis hermanos, por esa virtud de la palabra de Dios, que es eficaz, que es lo que viene diciendo aquí Jeremías. Es eficaz como un martillo que le está dando y dando y dando, y tiene que llegar el momento en que esa piedra tiene que aflorarse y despedazarse. ¿Sí? Porque el martillo es un metal de hierro mucho más duro que el material de la piedra. Y por lo tanto, tarde que temprano, se va a hacer pedazos. Gloria a Dios por esa permanencia, esa vigencia de la palabra de Dios, que estuvo golpeteando hasta que quebró los corazones, hasta que los hizo sensibles a la presencia del Señor y dio lugar a la entrada de la palabra de Dios. Sí. Entonces, gloria a Dios por esa eficacia, mis hermanos. Si no, ¿dónde estuviéramos todos nosotros? Más duros que una piedra azul, como alguien dijo, mis hermanos. Pero gloria a Dios, porque llegó ese martillo y estuvo golpeando y golpeando y golpeando. Ay, hermano Cayetano, hasta que cayó. Y así esto se hace extensivo a todos aquellos, mis hermanos, que por la gracia misericordiosa de Dios experimentamos esta palabra viva y eficaz. Vamos a dejarla aquí. Nos queda todavía buena parte del versículo 12 y vamos a continuar, hermanos, en la próxima predicación, si Dios nos concede. Gloria a Dios. Ya no mencioné lo de Naamán, aquel general sirio que quería que Eliseo viniera personalmente y le impusiera las manos. No. Es que la palabra de Dios no siempre va a obrar
conforme a nuestras expectativas o conforme a nuestro deseo. Y algo de esto quiero hablar ya en la próxima predicación, porque esto ya me llevaría bastante tiempo, mis hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a orar y que el Señor nos ayude a ubicarnos más y hacernos a cada día más y más sensibles para que su palabra viva y eficaz, hermanos, cumpla los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Acompáñenme a orar. Amén. Vamos a orar por Calixto Jerónimo.